La diferencia que hay entre cada uno de los componentes es de que mientras que en la primera parte de la norma específica se habla sobre el contenido base de la misma, las bases de conclusiones te provee la temática que fue tratada en el IASB para llegar a poder formular la norma base. Muchas veces la norma base es un extracto de consideraciones para poder aplicar la norma, pero cuando tú encuentras un caso específico, tú tienes que explorar en cómo pensó el regulador para emitir la norma y qué problemas se enfrentó. Ahora, cuando la guía de aplicación entiende el desarrollo de determinados conceptos específicos que son la base para poder resolver algunas cuestiones de esencia. Un ejemplo, en el caso de la NIF 13, sobre un concepto de cómo tengo que determinar el precio de valor de mercado. La norma te especifica una serie de consideraciones, pero en la guía de aplicación te va a especificar cuál es el tratamiento base que tienes que seguir para medirlo específicamente. Entonces, como se podrán dar cuenta, cada una de las partes, desde la norma específica, las bases de conclusiones, las guías en sí, te proveen un efecto cadena que si no las leemos en forma conjunta no vamos a poder tener el dominio contable de la norma. ¿Correcto? Ahora, esto es importante sobre la base de decir cómo nos vamos a mover para explicar propiamente la norma, y para mí es muy importante saber que ustedes se posicionen bien en cuanto al manejo del libro de las NIF. Ahora, en cuanto a la NIF 13, medición de valor razonable, yo voy a ir pasando paulatinamente la presentación. Hay un concepto de grandes inversionistas. No hay que olvidar que este tema de la norma contable tiene que ver con el desarrollo de cómo piensan los inversionistas respecto a los negocios. Una definición que normalmente nos achaca mucho cuando vamos a los clientes es que los empresarios piensan que los conceptos de normas contables son inherentes exclusivamente a los contadores, y esto no es correcto. Las normas contables, las normas internacionales de información financiera son inherentes a todo usuario de estado financiero, que va desde un administrador, un economista, un inversionista que necesita el uso de la información financiera. Por ejemplo, es en el caso del doctor Warren Edward Buffett, que es un inversionista y empresario estadounidense muy connotado, que siempre lo vemos en las noticias, y él señalaba, nunca inviertas en un negocio que no puedas entender. Entonces, definitivamente que el inversionista, el empresario, tiene que conocer sobre detalle la información financiera y tiene que poder leer los estados financieros y proveer. Cada día las normas contables usan más el concepto del valor razonable. Yo recuerdo que mi primer trabajo en una Big Four fue en el año 1996. Ya han pasado cerca de 22 años o 23 años aproximadamente desde ese hecho, y desde esa época, donde no existía el término de IFRS, sino existía el término de normas internacionales de contabilidad, han sucedido demasiados hechos y demasiada emisión de normas. Y donde primaba el concepto del costo histórico, este concepto del costo histórico se ha ido dejando de lado, y cada día existen más normas contables que ponen énfasis en el concepto del valor razonable. ¿Por qué es importante el concepto del valor razonable? Es importante porque los estados financieros, los usuarios principales de estados financieros, son las personas que toman decisiones en los negocios. No, nuevamente, no es una información de contadores. Los contadores contribuyen enriqueciendo la profesión contable al estructurar, armar los estados financieros, pero los partícipes de la preparación y elaboración de los estados financieros son todos un conjunto de personas
y que termina con la interpretación que puede hacer un inversionista para poder decidir si debe o no invertir en el dinero porque el estado financiero le debe proveer esta información financiera que es rica para poder desarrollar y saber si va a invertir o no. Si nosotros, si nosotros pasamos, acá yo quería hacer una explicación un poco antigua de lo que sucedió en el año 2000, al año 2009, en la crisis financiera que nosotros recordamos que sucedió. Por decirles, voy a tratar de posicionarme en la crisis financiera que hubo hace muchos años. Quizás me voy a trasladar ahorita a la época de Enron, quizás me voy a trasladar un poquito a la época de los bonos subprime en Estados Unidos, de la crisis inmobiliaria, y solamente a manera de anécdota voy a contar la medición del valor razonable es tan sensible que podemos estar en un momento en un círculo azul como el que vemos en la pantalla, como que podemos tener un decrecimiento total con respecto al nivel rojo que ven ustedes. La información del valor razonable es muy sensible a las expectativas. Las expectativas no solamente tienen que ver con la información que ustedes ven desde el punto de vista del título personal que tenemos nosotros cuando la gente tiene expectativas, impresiones, sino tiene que ver también de cómo el mercado interpreta ciertas situaciones que suceden y que pudieran afectar la valoración de determinados activos y determinados pasivos. El concepto de valor razonable cobra relevancia en los estados financieros porque los estados financieros están compuestos de activos y de pasivos. Es una especie de paridad que normalmente se equipara con el patrimonio de una entidad. Los activos y los pasivos, dependiendo lo que digan las cifras, algunos pueden llevarse al costo y otros deben llevarse al valor razonable. La tendencia es que con el correr del tiempo se regule mucho cada vez más en que muchas partidas de los estados financieros se lleven a valor razonable, porque esa información es sensible. Tú cuando estás en un mercado lo que necesitas saber es cuál es el precio que vale tu negocio, más que cuánto te ha costado. Cuando te ha costado es una información del pasado, es histórica. A ti te interesa muchas veces saber la capacidad que podía tener de, no quiero decir realización, porque el término de realización es muy castigado, pero saber la expectativa de retorno que puede tener una inversión, de cuánto puedes recuperar por tu inversión por el intercambio de activos y pasivos que puedes tener con un tercero. Bajo esta estructura y bajo ese punto de vista, esta es una información sensible. Para yo poder complementar un poco más lo que digo, les voy a contar una experiencia personal que tengo. Hace unos pocos meses se apareció una oportunidad en la cual apareció esas personas que son financistas, son especialistas en colocar acciones y me dijo, Cristian, yo me dedico a incentivar las inversiones y estoy colocando inversiones en compañías que se dedican a la extracción y venta del oro. Yo emocionado me enseñó un cuadro en donde me mostró que cada vez que había una crisis financiera o la tasa de referencia del mercado americano era elevada, se generaba un efecto de repunte de la cotización del oro porque la economía americana no había despegado y siempre había una tendencia a rechazo. Entonces, procedí a comprar acciones por una cantidad determinada de dinero. Sin embargo, al poco tiempo me he dado cuenta de que la cotización del oro no ha repuntado para nada y se ha dado un efecto adverso. Todos conocemos que el concepto del patrón oro en el mercado es, frente a una crisis, siempre la gente se refugia, ¿en dónde? En el oro. Entonces, al volverse escaso el oro, la cotización puede tender a subir, pero esta situación no ha sucedido. Entonces, mi mensaje fundamental es el comportamiento que puede tener el valor razonable de un bien, de un activo, es sujeto a muchas dificultades porque son susceptibles
a las impresiones que pueden tener el mercado. Así como hoy en día puedes tener mucho valor, puede pasar un tema objetivo que haga que decrezca e impacte en los estados financieros. Entonces, fundamentalmente, esta NIF 13 de medición de valor razonable para el usuario y para el que prepara la información financiera es de vital importancia porque es sensible en su valor. El no revisar correctamente la determinación del valor razonable o ser muy ligero en su determinación puede generar un gran impacto en los estados financieros. Y es por ello que un poco que quiero contar algunas experiencias y algunos conceptos básicos que creo que pueden ayudar a entender mejor este concepto. Ahora, ¿por qué estoy hablando al inicio de esto? Porque siempre parto de un principio, y es el principio que anteriormente hemos mencionado. Si tú vas a invertir o preparar información para que otros la entiendan, tú tienes que entenderla. Si tú no la entiendes, tienes una dificultad. No cierras el círculo. Ahora, solamente a manera de pantalla quería mostrarles alguna clase de información que se da a raíz de crisis financieras de esa época. Todas las economías tuvieron cierto efecto y normalmente el impacto bursátil tiende al decrecimiento, salvo algunas economías donde no necesariamente el comportamiento va a ser el mismo, pero la mayoría de las economías se vieron golpeadas. Yo estoy poniendo acá información actual de cómo se ha manejado los conceptos internacionales en cuanto a precios de energía, en cuanto a precios de metales, en cuanto a precios de commodities, de agricultura. Y toda esta información es base para nosotros poder llegar a la conclusión que la noción del valor razonable en todo concepto es sensible y subjetiva a lo que suceda en el mercado actual. El coger el valor razonable es un termómetro de la situación económica que afrontan los mercados de capitales y cómo esto se influye en la negociación y su contabilización y valoración en los estados financieros. Es verdad, no todas las cuentas de los estados financieros se llevan a valor razonable, pero hoy en día hay mucho requerimiento de revelación de valor razonable. Para comenzar ordenadamente, diremos que toda la vida ha habido un proceso de congruencia a nivel de valor razonable entre la información que se preparaba para efectos internacionales del IASB y la información que se prepara para efectos de los mercados internacionales en Estados Unidos, y que siempre requería un proceso armónico de preparación de la información financiera. Un poquito que quería explicar algunas razones para su emisión. Definitivamente la emisión de la NIF 3 en su momento, que fue alrededor del año 2000, al menos acá en el Perú en el año 2013, pero fundamentalmente ya estaba disponible en el año 2011, son requerimientos para medir el valor razonable porque metodológicamente era disperso. Cuando me refiero a que era disperso, era nosotros teníamos múltiples normas contables que van desde la NIC 1 hasta la 41 y que van de la NIF 1 hasta la NIF, hoy en día tenemos la 15, 16, 17, hasta la 18, si no me equivoco. Y en cada una de esas normas hablaban sobre el concepto del valor razonable. Algunas prevalecía el concepto del costo histórico, pero el usuario de los estados financieros estaba un poco confundido, porque no había una norma contable que especificara el uso del concepto del valor razonable como un marco único sobre el cual se debía seguir. Muchas veces recurrías a conceptos bases del marco conceptual para poder entender dogmáticamente cómo tenías que tratar el valor razonable, y principalmente esta norma un poco soluciona esa posición dispersa de la normatividad contable de no explicar claramente un tratamiento único, criterios base
para el concepto de valor razonable. Entonces, digamos que la primera característica ha sido centralizar el conocimiento del valor razonable en una norma única, concisa y que especifique muchos factores determinantes para efectos del concepto del valor razonable. El otro concepto es, en muchos casos no se presentaba una clara definición u objetivo de revelación. Y acá hay algo que después, más adelante, voy a explicar, pero quiero dar un ejemplo que les puede servir de base. Yo hace poco estuve en un proceso de emisión, un 144A en el mercado americano de la SED, y los bonistas, ellos querían emitir bonos, y da la casualidad que había un inversionista, ahí siempre hay inversionistas latentes, viendo la casa que estaba latente, y se dieron cuenta que esta compañía que quería emitir bonos porque quería prepagar la deuda actual. A la hora que ellos revelan la información, las normas contables te exigían que reveles el valor razonable de la deuda. Entonces, los requerimientos de acuerdo con la NIF 7 de instrumentos y revelación de instrumentos financieros, te decía que deberías revelar, no obstante que tus pasivos se miden al costo amortizado, deberías revelar cuál es el valor razonable de tu deuda. Entonces ellos habían revelado el valor razonable de la deuda y se habían dado cuenta que las deudas que tenían una tasa de interés de cerca del 12%. Los inversionistas se dieron cuenta que al tener una tasa del 12%, obviamente su valor razonable demostraba que tenía un costo de financiación alto y era información útil la que se estaba proveyendo en las notas a los estados financieros. Da la casualidad que están en pleno proceso de emisión de los bonos y apareció un inversionista que no quería participar en la emisión de los bonos, sino este inversionista quería comprar la compañía. ¿Por qué quería comprar la compañía este inversionista? Obviamente porque sabía que era una compañía que tenía una perspectiva, una línea de negocio futuro muy importante, pero a su vez tenía una característica que eran el concepto de las sinergias. Él lo que vio es que él podía conseguir tasas de intereses más ventajosas y que constituía un ahorro en el proceso de adquisición del negocio. Y le convenía comprar un negocio que tenía tasas de interés altas porque él iba a negociar tasas de interés más bajas y esto le iba a proveer un valor más competitivo del negocio, más el conocimiento y experiencia que tenía. Entonces se dan cuenta que la revelación de la información financiera que había le fue útil al inversionista para tomar una decisión que fue ventajosa para él, que la compañía lamentablemente tenía deuda cara y durante mucho tiempo no podía salir de ese financiamiento de deuda cara, y él sí podía manejar el negocio de mejor manera y ofreció una oferta pública para adquirir este negocio y ahí paro de contar, porque ese es un ejemplo relativo a lo útil que es la revelación de información financiera para efectos de los usuarios. Otra razón para la emisión de esta norma es que algunas NIF tienen una guía limitada, es decir, la información en cuanto al desarrollo, al concepto de las NIF, es muy concreto. Algo, por ejemplo, para decirles lo concreto y lo que no puede explicar algunas normas contables, es como el caso cuando tú tienes una reevaluación de activos fijos. Cuando tú tienes una reevaluación de activos fijos, te dicen, tú tienes dos métodos para contabilizar el activo fijo, al costo o al valor de mercado o al valor reevaluado. Entonces, normalmente cuando un perito tasador lo encargas, viene, tasa el activo correspondiente y te pone un concepto que se llama el costo de reposición o el valor de reemplazo, que es el valor en el cual tú podrías reemplazar tu activo en condiciones normales sobre la base de una data que él tiene y la construye. Pero él establece dos conceptos. Un concepto que se llama valor de realización y valor de mercado o de reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él lo que dice es,
al valor que yo he determinado como valor nuevo, lo de precio, llego al valor de reemplazo, y ese valor de reemplazo le da un castigo para saber cuánto el mercado estaría dispuesto a pagar si quisiera vender inmediatamente el activo. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen los usuarios de los estados financieros, sobre todo los contables, es decir, ¿qué valor tomo? ¿Tomo el valor de mercado o el valor de realización para contabilizar mi revaluación? Entonces, la norma es un poco limitada en cuanto a esa exposición, pero la NIF 13 te da la sustancia suficiente para tú llegar a la conclusión y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy contabilizando un método contable para contabilizar su valor al valor de remate que representa una realización, sino yo tengo que contabilizarlo por la capacidad de generar beneficios a la organización. Por tanto, el valor que debería considerar es el valor de mercado. Entonces, un poquito a nivel de ejemplos, he querido explicar algunas razones para la emisión de estas normas contables y que se den cuenta ustedes verdaderamente que la emisión de estas normas está solucionando muchos aspectos en cuanto al conocimiento, uso de la información y mejorar la calidad de información que necesita el inversionista. El objetivo conjunto que se trabaja en cuanto a la normatividad contable es que los usuarios de los estados financieros tengan información financiera que cuando se lea en cualquier parte del mundo sea la misma. Siempre existe el ejemplo que cuando estamos, digamos, en Alemania o el ejemplo en España, bajo los principios contables españoles, tenías un resultado, te ibas al mercado americano y de repente en el mercado americano tenías pérdida y en Europa tenías utilidad. Es un poquito que la razón de las normas contables es crear un marco uniforme de aplicación para poder aplicar las normas contables y que estas normas contables las pueda leer de la misma manera el inversionista que está en cualquier parte del mundo y pueda tomar decisiones adecuadas. Hoy en día, por ejemplo, en el mercado americano, en la SEC, para los inversionistas, lo que le llaman foreigner, ellos ya reciben información financiera bajo IFRS y es aceptada. Antes, siempre en el mercado americano era un poco reticentes en cuanto a la aceptación de la información bajo IFRS, pero dada la calidad y la divulgación de la información bajo IFRS, ahora es plenamente aceptada. Si nos vamos a la otra presentación, yo lo que quería era un poco quiero repasar un poco algunos conceptos de algunas normas contables y señalarles de que los conceptos de valor razonable que hablan cada una de las normas contables tienen algunos usos particulares, pero la matriz siempre va a ser la NIF 13, medición de valor razonable. Vamos a pasar, por ejemplo, en el caso de existencias, las existencias lo que te establece es de que tú reconoces al costo de adquisición los inventarios o al costo de producción o fabricación, y este valor no puede ser mayor al valor neto de realización, salvo en el caso de productos que pudieran estar cotizados o que esté permitido bajo ciertos criterios de commodities, que más está ligado a negocios que se dedican al trading, pero básicamente, digamos que esto está fuera del alcance de la norma. Y el concepto de valor neto de realización no tiene nada que ver con el concepto del valor razonable. Después nos vamos al concepto de lo que son instrumentos financieros. Y ahí tenemos que ser bien claros. Instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a que una contraparte reciba un activo y el otro reciba un pasivo y que tiene las características monetarias de cambiar el valor inmediato, de ser plenamente intercambiable. Entonces, todos estos conceptos de activos y pasivos financieros siempre se miden inicialmente al valor razonable y subsecuentemente al costo amortizado. Y dependiendo del método que tú escojas. Entonces, el valor razonable tiene mucho que ver con el concepto de instrumentos financieros. Lo vamos a ver más adelante, pero es algo que tenemos que tener ligado. Entonces, pasamos a la NIC 16, inmuebles, maquinaria y equipo. ¿En qué casos
yo uso, como el ejemplo anterior, en el caso de inmuebles, maquinaria y equipo, yo me voy a encontrar con el caso de la revaluación de activos fijos y por referencia sí voy a necesitar tomar los criterios establecidos por la NIF 13 para el caso de poder saber ciertos criterios de si estoy determinando bien o no el valor razonable para efectos de la revaluación de activos fijos. En el caso de la NIC 38 de activos intangibles, también está permitido. Hay dos métodos, el método del costo o el valor reevaluado. Sin embargo, hay ciertas objeciones en cuanto a tomar el valor reevaluado. Este se puede tomar en la medida que tú tengas un mercado activo que puedas acreditar, donde exista la capacidad de negociación, y muchas veces en activos intangibles es un poquito difícil probarlo. La norma no lo niega y lo establece como método, pero es un poco difícil poder sustentar que existe un mercado activo para determinados activos intangibles. Otro caso particular que podemos tener es el caso de las inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. En este caso de estas normas contables, si bien es cierto, es un método permitido por las normas contables, el concepto de valor razonable en ellos es inherente cuando tú gestionas y negocias y monitoreas el negocio sobre la base de rendimientos de flujos. Hay normas contables propiamente dichas que en un estudio más específico lo puedo explicar, pero fundamentalmente llevar el valor razonable en inversiones que no son instrumentos financieros tiene que ver a que tú monitorees el negocio, gestiones el negocio bajo esas características.